Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar las coordenadas polares, vamos a ver la definición de estas coordenadas, cómo es que se manejan principalmente, cómo se grafican y además vamos a ver ejemplos en donde convertimos coordenadas polares en coordenadas cartesianas y vamos a graficar ambos ejemplos para ver cómo se ven y compararlos. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, las coordenadas polares son las siguientes. Primero hemos estado representando los puntos del plano mediante pares ordenados x, y de coordenadas rectangulares que miden las distancias del punto a los ejes x y y respectivamente. Y otra forma de representación alterna a este tipo de convención que tenemos para representar puntos del plano son las coordenadas polares. Bueno, este nuevo sistema consta de dos coordenadas, r y θ, donde es identificado mediante su distancia al origen r y θ es el ángulo. Bueno, aquí tenemos que ver que el sistema de coordenadas polares determina un punto del plano mediante su distancia r a un punto fijo y el ángulo θ que forma la recta que pasa por el punto y el polo con la recta fija, es decir, el eje polar. Y bueno, r es la distancia de el origen a P y θ es el ángulo desde el eje polar hasta la recta formada por el OP, es decir, la recta formada por el origen y el punto P. Muy bien, aquí podemos ver todo lo que describimos. Aquí tenemos el ángulo desde el eje polar hasta la recta formada por el origen y P, que es este ángulo que mide esto. La distancia de el origen a P pues es R, aquí la podemos ver, y el eje polar es este eje fijo que mencionamos, y el punto P está compuesto por las coordenadas R y θ. Entonces, en este nuevo sistema hay que acostumbrarnos a buscar dos parámetros, que sería R, la distancia del origen al punto que queremos graficar, y θ, que es el ángulo desde el eje polar hasta donde nos indique el ángulo qué tanto de separación debe de tener. Pero vamos a ver unos ejemplos de cómo se grafica esto. Bueno, antes que eso hay que ver esta pequeña nota que dice que el ángulo θ se toma positivo si se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el ángulo θ se toma negativo en el sentido del giro de las manecillas del reloj. Con esto en mente ya podemos empezar a graficar. Representación gráfica de las coordenadas polares. Veamos algunos ejemplos de la representación de puntos en coordenadas polares. El primer ejemplo dice lo siguiente: hay que representar estas coordenadas 3, menos pi sextos. Entonces para esto r la distancia va a ser 3 y el ángulo va a ser menos pi sextos, que sería aproximadamente menos 30 grados. Bueno, tengo un video en donde muestro el círculo unitario, veo los ángulos en radianes y su equivalente en grados. Voy a dejar en la descripción un link para que puedas visitar ese video. De esta forma su representación gráfica se vería de la siguiente: r pues es 3, la distancia de esta recta, 1, 2, 3, y menos pi sextos, que sería menos 30 grados, sería en este sentido menos pi sextos hacia abajo, y pues de esta forma se tendría la gráfica de este punto. Vamos a ver un segundo ejemplo. En el ejemplo 2 hay que graficar 5, pi medios, que en este caso pi medios sería aproximadamente 90 grados. Entonces su gráfica se vería de la siguiente forma. Aquí vemos la recta en morado, que sería de longitud 1, 2, 3, 4, así hasta 5. Y pi medios, que sería en sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir 90 grados, su gráfica sería de esta forma. Conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares.
En esta parte vamos a estudiar que dado un punto con coordenadas polares r, θ, vamos a convertirlo a sus coordenadas rectangulares x, y, las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Ambas coordenadas están relacionadas con las siguientes ecuaciones: x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para convertir coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Vamos a usarla en los siguientes ejemplos. El ejemplo 1 dice lo siguiente: convertir las siguientes coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Las coordenadas son menos 2, 5 pi sextos, que vendría siendo aproximadamente menos 2, 150 grados. Muy bien, entonces se tiene lo siguiente. Bueno, utilizamos la primera fórmula: x es igual a r coseno de θ, r es menos 2 y coseno de θ pues es coseno de 5 pi sextos. Esto es igual a menos 2 por menos raíz de 3 sobre 2, y bueno, menos por menos da más, y 2 por raíz de 3 entre 2 pues da raíz de 3 solita. Ya descubrimos quién es x. Después y es igual a r seno de θ, que es igual a menos 2 por seno de 5 pi sextos, que es igual a menos 2 por 1/2. Esto es igual a menos 2 por 1, pues es menos 2 entre 2, que da menos 1. Entonces finalmente los puntos buscados, bueno, el punto buscado en este caso es raíz de 3, menos 1. Vamos a ver cómo se ve la gráfica de este punto en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Primero en coordenadas cartesianas, bueno, aquí tenemos la gráfica del punto raíz de 3, menos 1. Aquí no era necesario poner la línea verde, sin embargo la pongo por el siguiente propósito. Vamos a ver cómo se ve la gráfica en coordenadas polares. Bueno, aquí la longitud es de menos 2. Aquí, bueno, primero graficamos el ángulo, que es 5 pi sextos o 150 grados, pero como es negativo, es menos 2, entonces se grafica del otro lado, sería menos 1, menos 2. En este caso, si fuera positivo, el 1 estaría aquí y el 2 estaría justo acá. Entonces, esas serían las gráficas en coordenadas polares y en coordenadas rectangulares. Vamos a ver un segundo ejemplo: convertir las siguientes coordenadas polares a cartesianas. Entonces la gráfica en coordenadas polares es la siguiente: 5, pi. Bueno, nuevamente vamos a usar nuestras fórmulas. X es igual a r coseno de θ, donde r vale 5 y el coseno de θ vale pi. Esto es igual a 5 por coseno de pi vale menos 1 y esto es igual a menos 5. Y es igual a r seno de θ igual a 5 por seno de pi, que en este caso es igual a 5 y seno de pi es 0 y esto es igual a 0. Por lo tanto el punto buscado es menos 5, 0. Vamos a ver cómo se ve la gráfica de estos puntos. La gráfica de este punto en forma cartesiana y la gráfica de este punto en forma polar. Primero, la gráfica en coordenadas cartesianas pues sería menos 5 en x y 0 en y. Aquí nada más dibujo la línea hasta donde llega este punto que estamos tratando de representar en las coordenadas cartesianas. Igualmente no es necesario dibujar esta línea anaranjada, pero yo la dibujo para que se vea la similitud con la coordenada polar. De esta forma vamos a compararla con su gráfica en coordenadas polares. Muy bien, aquí tenemos la gráfica en coordenadas polares. De igual forma, bueno, aquí primero graficamos el ángulo, que es pi, que es aproximadamente 180 grados. Y bueno, la longitud del vector, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces prácticamente es una gráfica muy similar. En ambas coordenadas la gráfica queda de una forma prácticamente igual. Vamos a ver el tercer ejemplo, que es el siguiente: convertir las siguientes coordenadas polares a cartesianas. Muy bien, las coordenadas polares que tenemos aquí sería 3, 4 pi tercios. En este caso sería muy similar a, bueno, como sigue. Bueno, primero vamos a transformar
con las ecuaciones que ya conocemos. X igual a r coseno de teta, que es igual a 3 por el coseno de 4 pi tercios, que es igual a 3 por menos 1 medio, esto es igual a menos 3 medios. Luego para y es igual a r seno de teta, que es igual a r es igual a 3, seno de 4 pi tercios, que sería 3 por menos raíz de 3 sobre 2, 3 por menos raíz de 3 sobre 2 queda 3 por raíz de 3 sobre 2 en negativo. De esta forma el punto buscado es menos 3 medios, menos 3 por raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver cómo se ve graficado este punto con coordenadas cartesianas y este punto graficado con coordenadas polares. Así, bueno, primeramente la gráfica en coordenadas cartesianas se ve de la siguiente forma. Aquí el punto es menos 3 medios, menos 3 por raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí de igual forma no era necesario dibujar esta recta en morado, pero yo la dibujo para que se vea nuevamente la similitud con las coordenadas polares. Entonces vamos a ver cómo se ve la gráfica en coordenadas polares. Bueno, aquí vemos la gráfica en coordenadas polares. Primero graficamos lo que es el ángulo, 4 pi tercios, que sería aproximadamente 240 grados, y la medida del vector sería 1, 2 y 3. Entonces esta sería la gráfica en coordenadas polares de lo que es el punto 3, menos 4, bueno, 4 pi tercios positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien, vamos a ver un ejemplo 4 que dice lo siguiente. Convertir las siguientes coordenadas polares a cartesianas. Las coordenadas polares son 4, 3 pi medios. En este caso nuevamente vamos a utilizar las fórmulas para convertir lo que es estas coordenadas a coordenadas cartesianas. Bueno, comenzamos con x, que es igual a r coseno de teta, y esto es igual a 4 coseno de 3 pi medios, que es igual a 4 por 0, y esto es igual a 0. Luego con y, que es igual a r por el seno de teta, que es igual a 4 por seno de 3 pi medios, que es igual a 4 por seno de 3 pi medios es menos 1, y esto es igual a menos 4. Entonces el punto buscado finalmente es 0, menos 4. Entonces vamos a graficar este punto en coordenadas cartesianas y este punto en coordenadas polares. Bueno, primeramente vemos que la gráfica de este punto es 0 en x y menos 4 en y se vería de esta forma. Es un punto muy sencillo de graficar, ya que aquí solo va del origen a menos 4. Además vuelvo a dibujar la línea azul para ver la similitud de coordenadas cartesianas con las coordenadas polares. De hecho vamos a ver cómo se ve ya de manera directa la gráfica en coordenadas polares, que sería la siguiente. Aquí primero hay que graficar el ángulo, que sería 3 pi medios, que sería aproximadamente 270 grados, y la recta de longitud 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces esa sería la forma de graficar, prácticamente es la misma para ambos tipos de coordenadas. Y bueno, en este caso también para los ejemplos que hemos visto en el presente video. Bueno, ya aprendimos cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Sin embargo, ahora nos falta aprender lo que es el proceso inverso, convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, lo cual es tema para un siguiente video. Muchas gracias por ver el video. Puedes mandarme tus dudas y comentarios y los resolveré a la brevedad posible. Hasta luego.